Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar este mensaje, especialmente para todos nosotros que somos la comunidad que escuchamos este maravilloso podcast. En primer lugar, agradecerte a vos por esta idea genial del podcast que armaste, que realmente es remedio santo para dormir desde que lo conozco. Yo siempre para dormir durante mucho tiempo de más pequeña me recetaban muchos medicamentos, estuve bastante medicada y bueno, desde muy pequeña tomaba cosas para dormir, me mandaban melatonina, etcétera, pero hace algunos años vengo en este proceso de, bueno, querer independizarme de los medicamentos, no querer generar dependencia, etcétera. Y por más que no soy la persona que más le cueste dormir, porque realmente duermo muchas horas y duermo en cualquier lado, sí a veces cuando uno viene como un poco revolucionado, ¿no? A nivel de su mente, cuesta un poco dormir y yo antes utilizaba en Spotify, que es por donde yo escucho el podcast, tenía listas de cuencos, playlists de cuencos tibetanos y ponía cuencos para dormir porque bueno, es como que me concentré en aquello y en mi respiración y lograba dormir, pero desde que encontré tu podcast, tipo, es lo único que utilizo para dormir en el caso de cuando no consigo dormir, que ya me doy cuenta que voy a la cama con el pensamiento un poco acelerado. Porque la verdad es que me parece súper divertido, súper cómico, más allá de todo, me termino riendo un buen rato también antes de dormirme y me deja re feliz, re contenta, así que nada, agradecerte, mandar un abrazo muy grande para toda la comunidad que escucha el podcast y bueno, un abrazo grande desde Uruguay. Te escucho ya hace unos cuantos meses que sigo el podcast y la verdad que seguí así, que está muy bueno. Muchísimas gracias, un beso. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Yo ahora, por ejemplo, estoy con los ojos cerrados. Ahora mismo estoy intentando que el sueño llegue, intentando dormirme, cosa que
seguramente no convendría que consiga, porque imagínate que si yo me durmiese ahora, no habría episodio del podcast. Lo que estamos buscando, al final, es que vos te duermas, no que yo me duerma. Entonces, bueno, no hay posibilidades, no hay chances de que yo pueda llegar a dormir ahora mismo, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es grabar este episodio, es enviarte este audio, es hacer de nexo entre el sueño y vos para que ahora mismo puedas llegar a poder dormirte lo antes posible. Seguramente no vas a lograr dormirte inmediatamente, más aún si es la primera vez que escuchás este podcast. Pero sabes que a la mayoría de personas que lo escuchan les funciona, la mayoría de personas que lo escuchan pueden llegar a conciliar el sueño tarde o temprano, en pocos minutos o en un poco más de tiempo, pero tarde o temprano, incluso antes siquiera de promediar el episodio, pueden llegar a conciliar el sueño. Le ocurre a Sofi, por ejemplo, que nos habla desde Uruguay. A Sofi le mandamos un beso grande. Y a muchísimas personas que escuchás audio tras audio al inicio de cada uno de los episodios, contando cuál es su experiencia, contando qué es lo que les ha ocurrido, por qué no pueden dormir y cómo les ha ido con el podcast. En el caso de Sofi, nos cuenta además que ella lo que busca es independizarse, y me gusta cómo lo nombra también, y me gusta cómo lo dice, me gusta las palabras que utiliza. Independizarse de los medicamentos. Me gusta que eso ocurra y espero que pueda llegar a ocurrirle no solamente a Sofi, sino a todos los que estamos escuchando este podcast ahora mismo. Ojalá en algún momento todos podamos dormir sin la necesidad de ningún medicamento, sin la necesidad de incorporar nada extraño a nuestro cuerpo, sin necesidad de tomar absolutamente ningún suplemento, nada que nos pueda, nada que nos deba ayudar, mejor dicho, a dormir. Y no por una cuestión de soberbia, ni mucho menos. Uno puede llegar a pensar, bueno, ¿por qué no habría yo de tomar nada que me pueda llegar a ayudar a conciliar el sueño? Bueno, porque cualquier medicación termina siendo un poco agresiva para el cuerpo. Por más que sea la medicación más leve y liviana, vamos a decirlo así, entre comillas, que exista. Cualquier medicación es agresiva para el cuerpo y cualquier medicación es mejor tenerla lejos. Si te doy a elegir entre tomar medicación y no tomarla, seguramente elegirás en el 100% de los casos la segunda opción. Es ideal, sería ideal no tomar ningún tipo de medicación. Y más aún, medicación para dormir, para algo tan natural como dormir. Ocurre que, bueno, no siempre podemos conciliar el sueño de forma natural, no siempre podemos dormir como quisiéramos. Muchas veces la mente nos traiciona, entre comillas. Muchas veces la mente tiene otros intereses distintos a los que nosotros tenemos. Lo digo siempre, sabes que la mente se maneja sola, la mente es algo totalmente independiente, si bien forma parte de nuestro cuerpo y forma parte de nosotros, es algo totalmente independiente a lo que nosotros somos, por lo menos de forma consciente. Es como si tuviéramos que convivir durante toda nuestra vida con alguien más
dentro nuestro, que es al fin y al cabo quien toma las decisiones y quien decide, valga la redundancia, cómo será nuestra vida. Es quien decide cómo llevaremos adelante nuestra vida, porque es al fin y al cabo quien decide qué hacemos, qué decimos y cuándo lo hacemos y cuándo lo decimos. Entonces muchas veces esa mente, en el momento en el cual nosotros queremos dormir, esa mente no quiere hacerlo. Esa mente considera que no es adecuado dormir en ese momento. No es que la mente se retoba y dice, bueno, ahora no quiero dormir, de capricho nada más. No. La mente está programada, vamos a decirlo así, para funcionar de forma de elegir el mejor camino, o por lo menos lo que ella piense que es lo mejor para nosotros. No hay una cuestión de capricho, no hay una cuestión de soberbia, no hay una cuestión de ningún tipo de sentimiento allí mezclado. Es una función, creo yo, casi mecánica, una función que tiene que ver directamente con la información que nuestra mente consuma. Reitero, no hay sentimientos involucrados, es una función que tiene que ver pura y exclusivamente con nuestro bienestar. Estoy hablando de un bienestar tanto físico como emocional. Estoy hablando de un bienestar completo, un bienestar total. La mente está programada, la mente funciona para que nosotros estemos lo mejor posible y la mente toma las decisiones que ella cree que son las mejores para que nosotros estemos lo mejor posible. No somos nosotros los que tomamos las decisiones. Reitero, puede ser una teoría muy loca, puede ser algo que quizás muchas personas hayan evaluado antes. No es una teoría que quizás continúe con los preceptos psicológicos de siempre. Pero creo que hay mucha evidencia práctica que termina confirmando lo que yo estoy diciendo. Que tenemos adentro como una especie de memoria ROM, que es la que realmente dirige nuestras vidas, que es la que realmente decide qué hacemos y cuándo lo hacemos. Por ejemplo, ahora mismo está decidiendo que no podamos, que no puedas, o que no podamos. Que no podamos, no creo que elija que no podamos, porque, bueno, primero tendría que existir la palabra, ¿verdad? Primero tendría que existir la palabra podamos y para que luego se pudiera utilizar y para que luego la mente buscara que podamos dormir o que no podamos dormir. Pero en realidad la mente ahora mismo está decidiendo que no puedas dormir. Ojalá que no puedas dormir. Mirá si la canción, ¿no? En algún momento, en vez de desear que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas y que no tenga consuelo, la canción diga, ojalá que no puedas dormir.
Bueno, no es ese el deseo de la mente, no es que lo hace a propósito, reitero lo que decía al principio, no es una cuestión de soberbia, ni de capricho, ni mucho menos. No es que la mente se empaca y dice, bueno, no vas a poder dormir ahora. No, no funciona así. La mente cree que ahora mismo lo mejor que te puede pasar no es dormir. Es por eso que no te dormís. ¿Y por qué no te dormís si vos querés dormir? Porque, reitero, la mente se maneja sola y es la responsable de todo lo que hacemos y todo lo que decimos y cuándo lo hacemos y cuándo lo decimos. No somos nosotros, vamos a llamarle, dueños de nuestra vida. En realidad sí, porque nuestra mente funciona con toda la información que nosotros le vamos alcanzando, con toda la información que nosotros vamos consumiendo, con toda la información que nosotros le dejamos ahí, a la mano, para que ella consuma. Entonces, de alguna forma, indirectamente somos responsables de nuestros actos futuros. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos qué es lo que nuestra mente consume. Nuestra mente es como una especie de mascota. Y nosotros le damos el alimento. Y dependiendo de ese alimento, será su comportamiento futuro. Imagínate que tenés una mascota y que dependiendo del alimento que le des, será cómo se comporte luego. Su inteligencia, sus acciones, su posibilidad mayor o menor de resolver conflictos dependerá del alimento que le estés dando. Quizás, si eso fuera así exactamente, te concentrarías en intentar brindarle a tu mascota el mejor alimento posible. Esto ocurre realmente no con tu mascota, sino con vos. Tu inteligencia, tu capacidad de resolver conflictos en el futuro, tus acciones van a depender directamente del alimento que consumas. Y no necesariamente del alimento que consuma tu cuerpo, o sea, no necesariamente de la comida, aunque también va a depender un poco del alimento que consumas. La analogía tiene que ver con la información que consumas. La mente es la que funciona como una mascota y es esa mente la que va a tener más posibilidades de resolver conflictos de acuerdo al alimento que le brindes. Ocurre que la mente no come alimento, no come comida. El alimento de la mente es la información. Y la mente funcionará mejor de acuerdo al alimento que le brindes. Entonces, reitero, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? En el que hablábamos acerca de una mascota y que si supieras que la capacidad que tendrá tu mascota de resolver conflictos dependerá directamente del alimento que le brindes, seguramente te esmerarás por brindarle el mejor alimento que puedas darle. Con la mente ocurre lo mismo. Su capacidad de resolver conflictos en el futuro dependerá directamente del alimento que le brindes. El alimento que consume la mente es la información
que le brindás, las experiencias que vive. Y esa información y esa experiencia está en tus manos ahora mismo. Yo quisiera saber por qué no te concentrás o no te esmerás en brindarle el mejor alimento posible. Si ocurre como ocurre con una mascota y su vida, o por lo menos la mejora en su vida, estará directamente ligada al alimento que consuma, seguramente le darás el mejor alimento que puedas darle. Y con tu mente pasa lo mismo. La mejora en su vida estará dada por el alimento que consuma. Entonces, ¿por qué no le das el mejor alimento que puedas darle? ¿Por qué no le das el mejor alimento que le podés dar? ¿Por qué no te esmerás en brindarle el mejor alimento que esté a tu alcance? Reitero, el alimento de la mente es la información. Y ahora mismo deberías estar preocupado o preocupada por brindarle el mejor alimento posible a tu mente, para que en el futuro funcione de la mejor forma posible. Y cuando digo futuro, no hablo de lo que ocurra dentro de 10 años, hablo de lo que ocurra mañana, porque mañana ya es el futuro. Y si hoy empezás a alimentar a tu mente con un alimento diferente, con un alimento de mejor calidad, seguramente ya desde mañana notarás las diferencias. Seguramente las diferencias no serán súper notorias desde el principio, como cualquier cambio. Llevará un tiempo considerable, lo que no significa es que los cambios no se estén sucediendo. Cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestra vida, cualquier cambio, se empieza a desarrollar desde el principio. Desde el primer día el cambio ocurre, lo que no significa que sea perceptible. Nosotros plantamos una semilla, la planta empieza a crecer, pero empieza a crecer por debajo de la tierra y no la vemos, lo que no significa que no esté creciendo. Quizás no la veamos hasta pasados varios días, meses quizás. Lo que no significa que la planta no esté creciendo, lo que no significa que el cambio no se haya iniciado. Lo mismo ocurre cuando vamos al gimnasio, por ejemplo. Lo mismo ocurre cuando dejamos de fumar. Los cambios empiezan inmediatamente. Ocurre que no vamos a ver crecer nuestros bíceps, ni vamos a notar una mejora en nuestra capacidad pulmonar al momento de salir a correr al otro día de haber dejado de fumar. Pero eso no significa que el cambio no haya comenzado. No notamos un cambio en nuestra capacidad pulmonar porque el cambio es mínimo cuando recién ha pasado un día desde que dejamos de fumar, pero el cambio existe. Deben pasar varios días para que seamos conscientes de ese cambio y lo notemos, y lo percibamos. Lo mismo ocurrirá con los cambios en nuestra mente. Quizás no nos demos cuenta ahora, pero desde el primer momento en el cual le empecemos a brindar una información diferente, nuestra mente empezará a funcionar de forma diferente. Y será cuestión de tiempo, será cuestión de información acumulada. Porque si tenemos información que no nos sirve para nada,
metida en la mente, será cuestión de empezar a incorporar información que nos sirva, será cuestión de empezar a incorporar buena información para que empiece a ocupar cada vez más lugar y termine por despojar esa información que no nos sirve para nada. Esa información es la que hace funcionar a la mente, pero hay que destacar algo muy importante. Nuestra mente, al fin y al cabo, somos nosotros. Entonces, si tenemos una mascota y sabemos que su inteligencia o su capacidad para resolver conflictos dependerá directamente de la calidad del alimento que le demos, y si nos esmeramos por brindarle un mejor alimento para que su vida sea mejor, ¿por qué no lo hacemos con nuestra mente? En consecuencia, lo estaremos haciendo con nosotros mismos. Nuestra inteligencia o nuestra capacidad futura de resolver conflictos va a depender directamente del alimento que consuma nuestra mente, de la información que le brindemos a nuestra mente, de la información que incorpore nuestra mente, que consuma nuestra mente. Nuestra mente no tiene las armas como para decidir qué información va a consumir. Nuestra mente incorpora todo lo que está a mano. Por eso allí sí, de forma consciente, podemos, o por lo menos tenemos la posibilidad de dejarle a mano cosas que le puedan llegar a servir. Buena información. Y con esto no estoy hablando de elegir un medio de comunicación confiable para informarnos de forma veraz. No estoy hablando de noticias cuando hablo de información, estoy hablando de todo aquello que pueda incorporar nuestra mente, desde un programa de televisión, un canal de YouTube, un libro que podamos leer, un blog que podamos encontrar por internet, las personas con las cuales nos relacionemos, una conversación con una persona de nuestro círculo íntimo, una conversación que tengamos por la calle, cualquier cosa que ingrese por nuestras vías auditivas, cualquier cosa que ingrese por nuestros oídos o incluso por nuestros ojos, todo eso es información. Así como todo aquello que ingrese por nuestra boca, por ejemplo, es alimento para el cuerpo, todo aquello que ingrese por nuestros ojos y por nuestros oídos es información para la mente, es alimento para la mente. Todo eso que tenemos dentro de la mente es lo que en un futuro nuestra mente va a utilizar para resolver conflictos y en consecuencia lo que nosotros vamos a utilizar para resolver conflictos, porque reitero una vez más, no manejamos nuestra vida. Conscientemente no manejamos nuestra vida. Creemos que manejamos nuestra vida, pero en realidad es nuestra mente la que nos maneja. Y vos dirás, pero mi mente es mía. Sí, pero no la controlás. Tu mente es totalmente autónoma. Reitero, es como si dentro nuestro tuviéramos otra personita. Una especie de piloto
que termina comandándonos, una especie de Koji Kabuto, como si nosotros fuéramos un robot gigante, un Mazinger, y tuviéramos un comandante, un piloto, alguien que nos manejara desde arriba, como si nuestra cabeza fuera como una especie de torre de control. ¿Vieron como los dibujos animados? Así funcionamos. Es por eso que ahora no te podés dormir. Porque nuestra mente se maneja sola y tu mente ahora mismo está decidiendo que no quiere dormir. Por eso le diste play a este podcast y por eso estás escuchando todo esto. Pero será necesario que lo pongas en práctica. Si ahora mismo me estás escuchando, será necesario que cambies tu forma de hacer las cosas y empieces a incorporar mejor información para tu mente, porque la ansiedad no se va a ir sola. Tenés en tus manos la posibilidad de curar tu ansiedad, la posibilidad de sanar tu mente, la posibilidad de curar tu insomnio. Todo tiene que ver con la mente, todo está en la mente. Todo aquello que hagas o dejes de hacer, lo decide la mente. Por eso que de forma consciente lo que podés hacer es marcarle el camino y decirle más o menos es por acá. E ir brindándole información que le pueda llegar a servir. Para que en el futuro no tenga miedos, no tenga preocupaciones, sepa cómo resolver los conflictos que se le presenten. Y no tengas dudas que puedan llegar a atormentarte por la noche. Y no tengas preocupaciones que puedan llegar a impedir que te puedas dormir como te está ocurriendo ahora mismo. Si tu mente tuviera mejor información, si tu mente tuviera una información distinta a la que ahora mismo tiene, seguramente no tendrías insomnio. Seguramente tu mente no necesitaría pensar en nada. No necesitaría ocupar este tiempo pensando, lo ocuparía descansando, porque ya tendría todos esos conflictos, todos esos problemas que ahora mismo estás repasando y ahora mismo estás dándole una y otra vuelta a lo mismo. Seguramente tu mente ya los hubiera resuelto. Está en tus manos curar, entre comillas, no solamente tu insomnio, sino tu ansiedad y mejorar tu futuro. Para que no tengas que tener esas ideas ahora mismo en la cabeza. Para que realmente tu mente tenga una mayor capacidad para resolver conflictos, pero tenés que empezar ahora mismo. Tenés que cambiar tus hábitos, tenés que empezar a consumir otras cosas. Recordá que el alimento de la mente es la información. Y es tanto o más importante que el alimento que puedas incorporar en tu cuerpo.
que tiene casi la misma función. Dependiendo de los alimentos que consumas, funcionará tu cuerpo. Si comes alimentos más sanos, seguramente tu cuerpo funcionará mejor. De la misma forma ocurre con la mente. Si uno incorpora información más sana, la mente funcionará mejor. Y si consumimos muchas porquerías, tendremos ansiedad, tendremos insomnio, tendremos miedos, no sabremos resolver conflictos, le daremos 500 vueltas a las cosas, lo que nos ocurra nos preocupará en demasía. Y obviamente, además de no poder dormir, quizás nos costará más resolver esos conflictos en el día a día. Sin embargo, si mejoramos la información que maneja o que manejará nuestra mente, tendremos más oportunidades de vivir mejor. Porque lo que vivimos por la noche, al fin y al cabo, tiene que ver directamente también con lo que hacemos y vivimos durante el día. Y nuestra capacidad de resolver determinados conflictos que se nos presentan, como se le presentan a todo el mundo. Nuestra capacidad de enfrentar la vida. Porque así es, muchas veces pensamos que nuestros problemas son terribles, pero sin embargo, debemos pensar que todos los seres humanos tenemos problemas y quizás nuestros problemas sean muy similares a los de muchos otros seres humanos. De hecho, seguramente lo son. Seguramente tenemos los mismos problemas que muchísimos otros seres humanos, que muchísimas otras personas alrededor del mundo. Pasa que quizás para nosotros nuestros problemas son obviamente lo más importante. Y creemos que quizás nadie tiene tantos problemas como nosotros, o nadie tiene la necesidad de vivir las cosas que nosotros estamos viviendo. Y sin embargo no es así. Ocurre que muchas otras personas quizás están en la misma situación que nosotros y otras personas y otro grupo de personas quizás también tuvo los mismos problemas que nosotros, pero pudo resolverlos. Y eso tiene que ver directamente con nuestra mente. No me quiero extender más. Voy a hacer unos audios aparte para hablar de estas cosas para no quitarle tiempo al podcast. Ya dije que lo iba a hacer, lo tengo como algo inmediato que debo hacer cuanto antes. Pero que quede clara una cosa. Lo ideal, como nos decía Sofía, es independizarse de los medicamentos. Es intentar dormir de una forma natural, es intentar conciliar el sueño sin necesidad de incorporar ningún tipo de fármaco, ningún tipo de químico a nuestro cuerpo. Es lo que está buscando Sofía. Y es lo que quizás puedas lograr vos también. Este podcast le ha servido a muchísima gente
Y esa misma gente nos lo cuenta al inicio de cada uno de los episodios. Ojalá pueda servirte a vos también y puedas utilizarlo para poder dormir y alejarte de una vez por todas de cualquier medicación. Alejarte de una vez por todas de cualquier tipo de fármaco que estés introduciendo a tu cuerpo ahora mismo para poder dormir. De hecho, muchos oyentes, así como Sophie, me cuentan no solamente que están buscando, sino que ya han conseguido bajar la dosis o incluso dejar su medicación para dormir gracias a este podcast. Gracias a la escucha de este podcast, pueden dormirse sin tomar ningún tipo de medicación. Y eso para mí realmente es un orgullo y espero que cada vez más de ustedes puedan lograr dejar cualquier tipo de medicamento que estén tomando para dormir y dormirse de una forma más natural. Si puedo ayudar desde este podcast, si el hecho de que te haga compañía todas las noches ayuda o incluso puede llegar a reemplazar la medicación para que puedas dormir de una forma más natural, bienvenido sea. De hecho, seguramente la escucha de este podcast, la escucha de un podcast, en realidad es algo mucho más natural que la ingesta de cualquier tipo de medicamento. Así que intentemos consumir entonces un medicamento a través de nuestros oídos y dejemos de consumirlos vía oral. Si nos ponemos a pensar, el hecho de escuchar un podcast no tiene ningún tipo de efecto colateral, no tiene ningún tipo de efecto nocivo, porque no estamos incorporando nada a nuestro cuerpo. Quizás te contagies nuestra locura, quizás te contagies nuestra forma de ver la vida, pero bueno, eso es un riesgo que muchas personas que escuchan este podcast están dispuestas a correr. No es que las personas que escuchen este podcast estén dispuestas a correr porque les guste correr, porque quieran ser así como Usain Bolt, sino, digo, es un riesgo que las personas que escuchan este podcast están dispuestas a correr. ¿Cuál es ese riesgo? Oh, podcaster, no me compliques, ¿cuál es el riesgo que las personas están dispuestas a correr? ¿Por qué están dispuestas a correr? Son todas atletas las personas que escuchan este podcast, son todas maratonistas. Sí, y están todas dispuestas a correr. Mañana, ¿no? Luego de haber dormido, porque no vamos a salir a correr ahora. Cual sonámbulo, salir a correr a esta hora de la noche como que no es demasiado conveniente, pero sí mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tenía un amigo que él siempre estaba dispuesto a correr riesgos. Él veía un riesgo pasar por la calle y salía corriendo detrás de él. Ahora voy a contarte esa historia, pero déjame que te cuente que en patreon.com/podcast para dormirse podés colaborar con este podcast. Y si no, también en cafecito.app/podcast para dormirse me podés invitar a un café. Si no alcanza tu dinero para poder colaborar de una forma más grosa, por decirlo así, podés simplemente invitarme a un café. Cafecito.app con doble P/podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia.
Esta es la historia de mi amigo, el que estaba dispuesto a correr riesgos. Le gustaba correr riesgos, pero más que nada estaba dispuesto a correr riesgos. Él veía un riesgo pasar por la calle y salía a correrlo. Le era difícil a él identificar los riesgos, ¿no? Porque claro, veía mucha gente pasar por la calle, ¿cómo sabía cuál era González, cuál era Gutiérrez, cuál era Fernández y cuál era Riesgo? ¿No? ¿Cuántas personas hay con apellido Riesgo por la calle? Habría que hacer una encuesta, ¿no? Podríamos plantear la encuesta de dos formas diferentes que se me ocurren ahora mismo. Podríamos salir a la calle a preguntarle el apellido a las personas, lo que sería, en principio, bastante difícil, porque quizás las personas entrevistadas lo tomarían como una invasión a su privacidad. Oye, encuestador, ¿por qué me estás preguntando mi apellido? ¿Qué quieres hacerme? ¿Quieres incluirme en una base de datos quizás para intentar venderme luego un teléfono móvil? No voy a darte ningún dato que tenga que ver conmigo ni con mi vida privada. Me dirá la gente, ¿no? Cuando yo intenté ir a entrevistarla. También existe la posibilidad de que yo no la entreviste y contrate una empresa encuestadora, de esas que hacen encuestas, ¿no? Por eso es una empresa encuestadora. Las empresas encuestadoras suelen hacer encuestas para que salga y le pregunte a todo el mundo su apellido. Entonces, de esa forma, encontraremos, tarde o temprano, la gente con apellido Riesgo. Será un proceso arduo, tedioso y largo. No sé si conviene, porque quizás entrevistemos a 10, 100, 1000, 1.000.000 de personas y aún así no encontremos a personas con apellido Riesgo. La otra opción es salir a la calle también a encuestar personas y en vez de preguntarle su apellido a cada una, le preguntemos si su apellido es Riesgo. ¿Qué tal, señor? ¿Su apellido es Riesgo? No. Bueno, muchas gracias. Ahora que lo estoy pensando, quizás tardaríamos lo mismo, ¿no? Preguntando el apellido de las personas o preguntando cuál tiene apellido Riesgo. Aunque si empezamos a preguntar cuál tiene determinado apellido, también podemos intentar lograr algún tipo de conexión. Se me ocurre que podemos salir a la calle y preguntarle, ¿usted tiene un apellido Riesgo? No. Pero tengo un amigo que tiene un apellido Riesgo. O, qué sé yo, un ex compañero mío de la escuela primaria era de apellido Riesgo. Entonces, de esa forma, bueno, quizás lleguemos más rápido, ¿no? al objetivo. Quizás podamos acercarnos en mucho menos tiempo al objetivo, que es conocer a las personas que tengan de apellido Riesgo. Ahora, una vez que las conozcamos, no sé si ellas van a querer que nosotros las conozcamos, o que yo las conozca, o que mi amigo las conozca. Mi amigo, al que le gustaba correr riesgos. ¿Por qué? Porque una vez que las conozca, va a salir a correrlas. En principio, las personas, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque mi amigo ya ha corrido algunos riesgos,
ha encontrado personas de apellido Riesgo y ha salido a correrlas. Vos imaginate cuando vos estás parado en el medio de la calle y viene alguien corriendo hacia vos, lo que menos esperás es que sea una persona que te esté corriendo a vos. Quizás se dirige hacia algún lugar y vos estás en el medio de su camino, es por eso que se está dirigiendo hacia vos, o quizás vos tenés la percepción de que la persona en cuestión se dirige hacia vos, pero en realidad te pasará por al lado y continuará con su camino. En el caso de los riesgos, mi amigo empezaba a correr hacia la persona en cuestión. Y si la persona en cuestión no se movía, él llegaba y se le paraba al lado. Tuvo que ir perfeccionando su técnica, ¿no? Porque a él le gustaba correr riesgos. Pero muchas veces a los riesgos no les gustaba correr. Entonces él empezaba a correr hacia la persona en cuestión, y cuando veía que la persona en cuestión no se movía, llegaba hacia al lado de la persona y se quedaba parado ahí. Las primeras veces no decía nada. Mi amigo era muy tímido, entonces si bien a él le gustaba correr riesgos, él necesitaba que los riesgos corrieran primero para él poder correr detrás. Y si los riesgos no corrían, bueno, qué problema. En un momento conoció varios hermanos de apellido Riesgo. Eran 8, como los óctuples de Apu. 8 riesgos para correr. Cuando los riesgos eran niños, a mi amigo le gustaba correrlos porque eran más fáciles de correr. Imagínate, un niño se asusta. De la nada viene alguien corriendo hacia él y el niño huye despavorido. ¡Ay, papá, papá! Entonces mi amigo disfrutaba, ¿no? A él le gustaba correr riesgos y tenía 8 riesgos para correr. Estas corridas en algún momento le generaron problemas con los padres. Porque una vez, estando en una plaza, estaban los riesgos ahí y mi amigo se acercó hacia ellos corriendo como si estuviera corriendo palomas. Viste que las palomas están ahí en la plaza, ahí y están ahí, no sé, comiendo pancito que le tiran los viejos, ¿no? Y uno puede ir corriendo hacia las palomas y cuando uno se acerca a las palomas levantarán vuelo y se irán. Si hay un montón de palomas en el piso, uno puede correr hacia las palomas y antes incluso de poder llegar a ponerse al lado de las palomas, cuando uno se está aproximando a las palomas, no sé si por susto o escapando de algo, extenderán sus alas y levantarán vuelo y se irán. Muchas veces el hambre les gana a las palomas y no se van lejos, sino que levantan vuelo un poquito y vuelven a bajar enseguida para seguir comiendo, ¿no? Para seguir comiendo el pan que les tiran los viejos. Entonces, de esa misma forma se comportaban los riesgos. Los padres de los riesgos llevaban a sus hijos a la plaza. Imagínate, 8 hijos en la casa. Hay que tener paciencia para criar 8 hijos. Entonces, ¿qué hacían los padres? Los llevaban a la plaza. Muchas veces los padres estuvieron tentados de dejar a sus hijos ahí en la plaza, abandonarlos e irse. Pero luego recapacitaron y dijeron, bueno,
no podemos ser tan malos padres. Si nacieron 8, debemos asumir nuestra responsabilidad y hacernos cargo de los 8. Tenemos 8 riesgos diferentes, porque además no eran parecidos entre ellos los hijos. Viste que habitualmente cuando nacen, qué sé yo, mellizos, son parecidos. Ni hablar cuando son gemelos. Pero la mayoría de las veces los que nacen, hermanos que nacen el mismo día, suelen ser parecidos. Bueno, en este caso los octuples no eran parecidos. Eran todos diferentes. Entonces, para mi amigo, eran 8 riesgos diferentes que correr. Estando en la plaza, él se acercaba hacia los octuples que estaban jugando ahí muy desprevenidos y se generaba más o menos la misma situación que con las palomas. Mi amigo se acercaba y los pibes salían corriendo, despavoridos, porque mi amigo se acercaba corriendo, pisando fuerte, como Alejandro Sanz, pisando fuerte para lograr que los niños se asustasen y salieran corriendo. Él ya desde el principio veía allí la posibilidad de saciar esa especie de adicción que él tenía con el tema de correr riesgos. A él le había costado mucho, reitero, el tema de las encuestas y demás, le había costado mucho encontrar riesgos. Sin embargo, los encontró. Y encontró 8. Incluso estaba el padre también. Y seguramente una familia de riesgos había allí detrás. Por lo pronto, lo más fácil para él era correr a los niños, porque los niños estaban allí en la plaza, porque eran niños, porque eran 8. Entonces era más fácil, qué sé yo, si él quería correr al padre o a algún adulto, no sabía cómo se iba a comportar el adulto. Mirá, si el adulto estaba ahí y se le retobaba y le pegaba una trompada. Y le decía, ¿qué me querés correr vos? ¿Qué venís corriéndome? ¿Qué te acercás corriendo acá? ¿Pensás que yo me voy a asustar y voy a salir corriendo? No, querido. Entonces, mi amigo como que no se animaba. Él ya había tenido alguna que otra experiencia antes cuando había querido correr riesgos un poco más grandes. Una vez quiso correr a un anciano de apellido Riesgo y tuvo un problema bastante importante. El anciano, lento de reflejos, e incluso lento en lo que tiene que ver con la velocidad de sus movimientos, no se movió. Cuando uno empieza a correr a otra persona, espera que la otra persona se mueva y salga corriendo. No espera que la otra persona se quede parada. Mi amigo se acercó corriendo hacia el señor Riesgo, esperando a que el señor Riesgo se moviera y saliera corriendo. El señor Riesgo no se movió, porque en principio no entendió demasiado que mi amigo se estaba acercando corriendo hacia él. Mi amigo se percató de esta situación e intentó frenar, pero la inercia que traía por la corrida hizo que no pudiera detenerse a tiempo y se llevó puesto al viejo. Se chocó contra el señor Riesgo y los dos quedaron tirados en el piso. Obviamente empezó a acercarse gente, ¿no? Y, señor, ¿cómo está? Todos intentaban atender al anciano, a mi amigo. Nadie le prestaba atención. Todos estaban encima del anciano diciéndole, señor, está bien.
Es más, no solamente no le prestaban atención a mi amigo, sino que se habían ofuscado con él. Las personas que estaban intentando atender al anciano miraban a mi amigo de reojo, muy enojados, porque habían visto que mi amigo se había chocado con el viejo. Entonces, el viejo tenía un poco raspada la rodilla del golpe, a causa de la caída, ¿no? Y todos le atribuían esa responsabilidad a mi amigo. Usted lo chocó, mire los golpes que, que, que le hizo, ¿por qué no se fija por dónde va corriendo? ¿Por qué lo chocó? ¿Lo hizo a propósito? Bueno, y todas esas increpancias tuvo que sufrir mi amigo, ¿no? La gente lo increpaba. Las increpaciones estaban ahí al orden del día. Mi amigo, luego de que todas las personas lo increparan, pegó media vuelta y se fue. Pensando, diseñando una nueva estrategia como para poder correr riesgos más grandes. Ocurre que los riesgos grandes, como en este caso un riesgo más que grande, sino anciano ya, era como quien dice el más grande de la familia de los riesgos, por lo menos de la única familia que él conocía hasta ese momento. Él conocía una sola familia riesgo y necesitaba salir a correr a cada uno de los integrantes de esa familia, sin que los integrantes de esa familia se enterasen, porque, claro, las personas de apellido Riesgo nunca se enteraron que mi amigo salía a correrlas, o por lo menos nunca se enteraron de la razón por la cual mi amigo salía a correrlas. Alguna persona pensó que mi amigo estaba loco. Otras personas pensaron que mi amigo era un ladrón. Entonces, al ver a mi amigo corriendo hacia ellas salían corriendo. Uno, si ve una persona que se acerca corriendo hacia uno, reitero lo que dije hace un rato, puede pensar que hay una diferencia en la percepción y que en realidad esa persona no está viniendo hacia nosotros, sino que va a pasar de largo, pero nosotros pensamos que viene hacia nosotros y nos va a chocar. Entonces, como pensamos que va a pasar de largo, pensamos que estamos nosotros calculando mal la distancia, viendo mal, pensando que esa persona se dirige a nosotros cuando en realidad no, podemos quedarnos parados allí esperando a que esa persona pase de largo, a que realmente sea, como quien dice, un error de cálculo nuestro y esa persona no venga hacia nosotros. Pero también hay personas que no aguantan la incertidumbre y no saben si realmente esa persona va a pasar de largo. Entonces, por las dudas, cuando ven a mi amigo correr hacia ellas empiezan a correr. Por las dudas. Las primeras personas que mi amigo intentó correr, cuando lo veían acercarse hacia ellas, corriendo, además con una velocidad bastante importante, a lo primero que atinaban era a correrse hacia un costado, pero donde veían que mi amigo se corría junto con ellas, o por lo menos cambiaba su dirección para seguir apuntándoles, a las personas no les quedaba otra más que salir corriendo. Nunca entendieron bien por qué salían corriendo, nunca supieron si mi amigo las estaba corriendo a ellas o estaba corriendo otra cosa, o no estaba corriendo nada. Quizás simplemente mi amigo estaba haciendo ejercicio, pero
Ellas corrían por las dudas. ¿Viste? No sea cosa que este sea un loco o venga y me choque, como le pasó al señor Riesgo. Entonces, para evitar que ocurriera alguna situación parecida, mi amigo dejó de correr riesgos grandes y empezó a concentrarse en los pequeños. Ocurre, claro, que un día, estando en una plaza, mi amigo se acercó corriendo hacia los óctuples y los óctuples salieron corriendo, cual palomas, asustadas por un ser humano que viene corriendo hacia ellas. Aparte fue una situación más o menos similar, porque los óctuples eran niños pequeños y eran casi de la altura de una paloma. Entonces venía alguien adulto, mucho más alto, corriendo hacia ellos, y era más o menos una imagen parecida a la de los niños jugando con las palomas. Alguien alto que se acerca hacia un grupo de seres mucho más pequeños que empiezan a correr y se dispersan ante la llegada del gigante. Ocurre que una de esas llegadas fue percibida por el padre de los óctuples, que también era de apellido Riesgo, entonces para el caso a mi amigo también le servía. Y el padre de los óctuples se acercó a mi amigo y le dijo: ¿por qué me espantás los pibes? Mi amigo miró hacia un lado, miró hacia el otro y le dijo: discúlpeme, ¿me está hablando a mí? Sí, yo te vi que corriste hacia mis hijos y los espantaste como si fueran palomas. ¿Por qué los corres? Y después los seguiste corriendo alrededor de toda la plaza. ¿Por qué corres a mis hijos? Es que a mí me gusta correr riesgos, le dijo mi amigo. El señor Riesgo, que el padre de los óctuples, se quedó estupefacto ante la respuesta de mi amigo. Nunca se esperaba esa respuesta. Imagínate, aparece alguien corriendo en la plaza y te dice que le gusta correr riesgos. Y vos sos de apellido Riesgo. Yo nunca en la vida me hubiera imaginado una respuesta por el estilo. Y se ve que el señor Riesgo tampoco, porque se asombró. Reitero, se quedó estupefacto ante la respuesta de mi amigo. Tan estupefacto se quedó que en silencio se dio vuelta, tomó a cada uno de sus hijos de la mano, se le complicaba bastante porque eran 8. Pero bueno, 4 en una mano, 4 en otra, más o menos los podía llevar. En silencio se dio media vuelta, tomó a sus hijos, que no querían irse de la plaza, y se fue. En un momento miró hacia atrás. En un momento, dentro de su retirada, giró la cabeza hacia atrás y miró fijamente a los ojos a mi amigo, quien no entendió demasiado esa mirada. Quizás no había nada que entender, quizás el señor Riesgo solamente se dio vuelta para ver por última vez a mi amigo. Quizás esa media vuelta tenía algún tipo de objetivo. Quizás esa mirada que el señor Riesgo, esa última mirada que el señor Riesgo le dedicó a mi amigo, tenía algún tipo de objetivo. Quizás
era una mirada amenazante. Quizás era una mirada miedosa. No lo sabemos. Al otro día mi amigo se dirigió a la plaza, pero los óctuples no aparecieron. Él, ávido, con muchas ganas de correr riesgos, esperaba que los óctuples aparecieran, incluso que el señor Riesgo apareciera, pero el señor Riesgo no apareció más. Él sabía dónde vivían, se dirigió hacia la puerta de la casa, esperó pacientemente a que alguien saliera de esa casa, pero nunca nadie salió. La familia Riesgo esa misma mañana se había mudado. Los vecinos se lo confirmaron. Sí, la gente que vivía acá al lado, la de los 8 hijos, se fue hoy muy temprano. Mi amigo nunca más pudo ubicar a esa familia. Tuvo que internarse en una clínica de desintoxicación para poder tratar su adicción a correr riesgos. Los médicos le sugerían, le decían, bueno, hay otras formas de correr riesgos, pero no. Mi amigo era muy literal, de hecho, bueno, su apellido era literal, José Literal. Mi amigo al que le gustaba correr riesgos. Para él, correr riesgos no era subirse al Everest. Correr riesgos no era hacer bungee jumping y atarse los pies y tirarse de un puente con los pies atados a una soga. No, eso no era correr riesgos. No era meterse en una favela de Río de Janeiro a las 3 de la mañana, no. Mi amigo gustaba de correr riesgos. Mi amigo necesitaba correr riesgos. Mi amigo encontró personas de apellido Riesgos, encontró a los riesgos y empezó a correrlos. Creemos que los riesgos se asustaron y es por eso que se fueron. Aunque algunas personas allí en el barrio comentan que la familia Riesgo es una familia casi nómade, que tiene que estar mudándose cada una determinada cantidad de tiempo. No hay una cantidad de tiempo prefijada, sino que son una familia que de vez en cuando se va mudando. Y nadie sabía por qué. Quizás las continuas mudanzas de la familia Riesgo obedezcan a personas como mi amigo. Personas adictas a correr riesgos que los encuentran y no los dejan tranquilos. Es por eso que tienen que estar mudándose de vez en cuando para desaparecer, ¿no? Y no volver a ser encontrados por estos adictos, ¿no? No volver a ser molestados por estos adictos. Pero parece ser que a donde vayan, tarde o temprano encuentran otra persona como mi amigo. Personas a las cuales les gusta correr riesgos. Y otra vez tienen que mudarse y otra vez tienen que desaparecer para evitar ser molestados por este tipo de personas. Yo en su momento le dije a mi amigo, le recomendé, le digo,
Deja tranquilas a esas personas. No las corras, hay otras formas de correr riesgos. Sí, los médicos me dijeron lo mismo, me dijo mi amigo, pero bueno, no, no puedo, por lo menos por ahora, no puedo, necesito seguir buscando riesgos para correr. Y ahí está mi amigo, internado en la clínica todavía, intentando curarse con salidas transitorias, pero todavía sin poder desintoxicarse del todo. No sé si estuvo intoxicado alguna vez. Su adicción pasa por otro lado, pero él sigue buscando riesgos para correr. Se ve que su recuperación será bastante lenta. Se ve que su recuperación dependerá en gran medida de la labor de los médicos, pero también dependerá de su predisposición para cambiar. Por ahora yo no lo he visto que haya cambiado demasiado. Él está internado en la clínica y los fines de semana, cuando tiene sus salidas transitorias, él sigue buscando riesgos para correr. Quizás nunca se cure. ¿Quién sabe? Dulces sueños.